Es decir, que estamos experimentando en cualquier momento dado, esto siendo formado por cuál está ya dentro de nosotros. Las memorias, las distinciones, las asociaciones y creencia, y cuál está ya dentro de nosotros no puede estar remotamente cerca de lo que está ofreciendo el ambiente de la manera de la experiencia. Cuando estamos en una situación de aprender, nos abrimos hasta que aprendemos nuevas distinciones y significados alternativos para ampliarse lo que sabemos sobre la naturaleza del ambiente. Nuestras experiencias forman nuestros significados y entonces los significados forman nuestras experiencias del futuro. Déjeme ilustrar este concepto para usted. Miraba un programa local de la televisión en el resorte en 1987 llamado Gotcha Chicago. Estaba sobre algunas celebridades locales que jugaron bromas prácticas en otras personas notables de Chicago. En un segmento del programa, la estación de la TV empleó a un hombre para estar parado en la acera a lo largo de la avenida de Michigan, que llevaba a cabo una muestra que leyó MONYTODAY. Libre solamente. Para las de usted no son familiares con Chicago, la avenida de Michigan es casera a muchos de los almacenes grandes y de los boutiques más costosos y más de moda de la ciudad. Los bolsillos del hombre fueron rellenados con dinero en efectivo, y lo habían mandado dar el dinero a cualquier persona que pidió él. Considerando que la avenida de Michigan es una de las áreas más ocupadas de la ciudad, ¿cuánta gente piensa usted que tomó el dinero en su oferta y también pidió un poco de dinero? Toda la gente desapareció del camino cercano y leyó la muestra. Solo una persona parada dijo algo grande. ¿Puede darme $1 para comprar un billete para el autobús? Si no, nadie incluso irían cerca de él. Él dijo eventual frustrado y con griterío hacia afuera, ¿usted desea dinero? Tome por favor mi dinero. No puedo darlo. Lejos para ayunar bastante. Todos apenas caminado alrededor de él como si él no existió. Él se acercó a un hombre de negocios que pedía, ¿usted tiene el gusto de darme un poco de dinero? Y el hombre respondió, hoy no. La gente dijo, ¿cuántos días hacen esto? Mientras que él intentó darle un puñado de dinero en efectivo, mientras que continuaba diciendo, ¿usted tomaría por favor esto? El hombre de negocios respondió, conciso, no, y caminó encendido. Ahora aquí está una situación donde el ambiente se expresaba en una manera que solamente una persona tenía la estructura mental para percibir esto. Para el resto de la gente, no había significado adentro de ella que podrían correlacionar directamente con las condiciones del ambiente mental reales. Con excepción de una persona que pidió $1, nadie miraba la muestra y dijo así mismos, mira, alguien está dando el dinero libre ausente. Yo se pregunta cuánto él me dará. Las respuestas de la gente a las condiciones no deben sorprender también porque no creemos generalmente que el dinero está siempre libre. Y podemos saber lo que creyó la gente sobre la situación apenas observando su comportamiento. Si pensaran que era posible conseguir el dinero libre, podemos asumir que no habrían caminado cerca, no haciendo caso de la oportunidad de conseguir algo. El significado que unieron y que experimentaron correspondido a su creencia que dinero libre no es posible o nadie da el dinero en las calles, ninguna secuencias unidas. De hecho, la mayoría de la gente pensó probablemente que él estaba loco, que explicaría por qué la gente salió de su manera de caminar alrededor de él para evitar el contacto. Sin embargo, el ambiente se expresaba en exactamente la manera de la cual se representaba. La lectura, dinero libre, de la muestra era la verdad, pero la información dinero libre no conectó con cualquier cosa en cualquier persona el ambiente mental de modo que pudiera ser percibida como la verdad. Había una relación directa entre lo que creyó cualquier individuo dado, lo que él percibió y lo que él experimentó. A excepción de un hombre, cada uno no creyó obviamente en la posibilidad de dinero libre. Percibieron probablemente a hombre loco y tenían así una experiencia errónea concerniente a las condiciones. Ahora, el ambiente no eligió el significado de esta gente, colocada en la información que ofrecía. Y si el ambiente no eligió, entonces cada uno individual creó su propia experiencia fuera de la situación que era presentada a él. Había un número suplente que experimenta la disponibilidad y cada experiencia alterna correspondería al tipo de creencia que alguien tendría sobre las posibilidades. Creencia. La creencia crea definiciones, hace distinciones y forma nuestra percepción de la información sobre el medio ambiental, programando nuestros sentidos de oír, considera y selecciona la información que corresponde con lo que creemos.
Nuestra experiencia del ambiente corresponderá a las opciones que hacemos, y estas opciones corresponderán a la información que es perceptible. ¿Cuál es perceptible a cada uno? Individual, sin embargo, no puede tener mucha relación a la cual es disponible o posible de la perspectiva del ambiente. Cada persona en la ilustración del dinero libre demandaría que el experimento estaba hecho en la realidad verdadera de la situación. ¿Qué los haría creer a cualquiera una cosa diferente? La gente piensa en su creencia y experiencia subsiguiente como un hecho de la realidad en vez de una creencia sobre la realidad. Esto es natural porque la creencia crea una relación con el ambiente mental que se describe lo mejor posible como círculo o lazo cerrado. ¿Qué significa por un lazo cerrado? Es que cada pieza en el proceso como experimentamos del ambiente apoya cada otro componente, haciendo que todo parezca evidente en sí o más allá de la pregunta. Estos sistemas del lazo cerrado que la creencia crea son extremadamente difíciles de abrirse. La creencia controla la información que viene del sistema mental. La información que se percibe realmente será constante con la creencia, la línea de conducta tomada será constante con la información percibida, y la experiencia subsiguiente apoyará y reforzará la validez de la creencia. Este es un sistema cerrado que no permitirá la posibilidad de otras alternativas porque las experiencias guardan en reforzar la creencia, haciendo que la creencia se parezca cada vez más y más evidente en sí y más allá de la pregunta, a menos que estemos abiertos o sepamos estar abiertos a la nueva información que podría conducir a las nuevas experiencias. Experimentaremos la naturaleza del circuito cerrado de nuestra creencia a cada momento, si se asume que el tiempo entero que experimentamos en cada situación era la única posibilidad disponible. La gente que caminó cerca del hombre que daba el dinero libre no sabían qué eran. Totalmente olvidadizos a la posibilidad del ambiente mental que se expresaba de tal manera, aunque la muestra dijo el dinero libre, y si estuvieron enfrentados con el mismo sistema de condiciones del ambiente mental otra vez, se comportarían de la misma manera que la primera vez, no sabiendo que otras distinciones son posibles, incluso si están alejadas. La opinión y la experiencia tienen que ir emparejadas porque no podemos experimentar algo que no sabemos alrededor todavía, a menos que estemos abiertos a la posibilidad que creemos, y pudo limitarse en la relación a lo que está ofreciendo el ambiente. Recuerde al hombre que rechazó tomar el dinero incluso cuando le era dado, le ofrecían una experiencia que habría aumentado el número de distinciones que él podría hacer sobre la naturaleza del ambiente. El dinero libre existe. Y él lo habría crecido mentalmente consecuentemente. Estaba siendo dado el dinero libre, obviamente una distinción que él no sabía alrededor todavía. Y aunque parecería que el dinero libre sería un incentivo de gran alcance para preguntar por su creencia que no existe, no era bastante para este hombre. Su creencia no permitió obviamente que él igualara remotamente el considerar la posibilidad, otra vez creando este lazo cerrado, conduciéndolo a creer que él terminó confundido o experimentado esta situación que era la naturaleza verdadera de su existencia, cuando todo él realmente estaba en una reflexión de la naturaleza verdadera de su creencia y cómo manejar la información sobre el medio ambiental. La creencia define los parámetros en los cuales percibimos la información sobre el medio ambiental. Todas las definiciones por la definición crean límites. La creencia manejará la información de varias maneras de mantener un equilibrio entre el ambiente interno y externo. Cualesquiera desequilibrio percibido darán lugar a un cierto grado de la tensión o de la ilusión. En mantener un equilibrio, muchas de nuestras respuestas a las condiciones ambientales son automáticas porque nuestra creencia hace que la respuesta se parece evidente en sí, cuando, en hecho, bajo sistema dado de experiencias alternas de las condiciones ambientales exista a lo largo del lado de las experiencias nuestra creencia. Nos trabó, inhibiendo el flujo de la información en el sistema mental. Las creencias hacen exactamente lo que se suponen que va a hacer. Limitan nuestra apreciación de datos de modo de poder aprender por etapas. Si creemos que las cosas existen de solamente una manera particular, entonces nuestra creencia actuará como mecanismo natural para bloquear la aceptación de cualquier información que está en conflicto. Considerando o aceptando cualquier nueva o que está en conflicto información abriría opciones que no tendríamos ordinariamente que considerar. Muchas opciones demasiado pronto pueden causar también la confusión y la sobrecarga mental. Si no estuviera para la naturaleza limitadora de la creencia, ¿qué sucedería a nuestras mentes?
sea probablemente similar como a cuál sería si un televisión fijado tomó toda la información que era difusión de todas las estaciones de la TV y proyectó esa información encendido a la pantalla simultáneamente en el mismo canal. La creencia permite que templemos en un canal de información sobre el medio ambiental a la vez, de modo que poder aprender sobre la naturaleza del ambiente a través de un canal. Entonces podemos ampliar nuestro conocimiento y tomamos otro canal mientras que aprendemos cómo ocuparse de las opciones adicionales que nos enfrentan, mientras que estamos enterados de las posibilidades adicionales. Cómo nuestros miedos funcionan para crear la experiencia que estamos intentando evitar. ¿Qué percibimos es una función de las distinciones que hemos aprendido a hacer? ¿Qué enfocamos nuestra atención hacia afuera para hacer todas las distinciones que hemos aprendido a percibir? Somos una función de intensidad de la energía en el lazo de la opinión. Tenemos solamente tanto de nuestra atención consciente a dar a cualquier información que pueda estar disponible en cualquier momento dado. El miedo de alto grado de energía negativamente cargada tiene un efecto profundo limitador en la gama de la información a la cual podemos prestar la atención. Nos hace enangostar nuestra gama de la opinión para enfocar nuestra atención encendido al objeto de nuestros miedos. ¿Cómo podríamos evitar lo que percibimos como amenazando? El aprender a conducir es un ejemplo excelente que ilustra cómo el miedo enangosta nuestro foco de la atención. Los peligros de conducir son obvios incluso a alguien que nunca ha conducido antes. No es demasiado difícil imaginar los efectos dañosos de una colisión de frente. Sin considerar el desarrollo las habilidades necesarias para controlar el coche, el conductor nuevo carecería de la confianza para saber que él puede responder apropiadamente a cualquier situación dada. Es decir, él no se confía de él. Consecuentemente, él sentirá un cierto grado de incomodidad o temerá cuando él conduce. El miedo, alternadamente, lo hará centrarse su atención en el tráfico próximo o concentrado en la coordinación de ver pasar lo necesario para mantener el coche en el carril apropiado, porque él está así que enfocado en lo que él no puede hacer y que puede suceder. Consecuentemente, él tiene poco si se despista de su atención disponible para hacer cualquier cosa, como continuar una conversación con un pasajero, notar el paisaje en su visión periférica, o aún lee muestras del camino. Este resto de la información ambiental es disponible y perceptible, pero en su caso es bloqueado o inadvertido porque él tiene que dedicar tanto de su atención al objeto de su miedo, la carencia del control que él tiene sobre el coche. En el punto donde él se hace cómodo con su capacidad de conducir con seguridad, su campo del conocimiento abrirá que él perciba hasta el resto de la información. El propósito del miedo es ayudarnos a evitar esas cosas en el ambiente que hemos aprendido a percibir como amenazas. Sin embargo, cuando juntamos nuestras memorias dolorosas con nuestra propensión natural de asociarse y el asociarse al cambio ambiental de los componentes del grupo de evitar el objeto de nuestro miedo, crearemos realmente las mismas experiencias que estamos intentando evitar. Por ejemplo, un niño mordido seriamente por un perro asociará absolutamente naturalmente todos los perros a la amenaza del dolor y por lo tanto generará un miedo o aún un terror intenso siempre que él encuentre cualquier perro en el futuro. El miedo del niño del resto de los perros, con excepción del suyo. Él no tiene ninguna manera de hacer una distinción entre un perro amistoso y peligroso porque su experiencia personal lo tiene enseñado que todos los perros son peligrosos. Debido a esta propensión natural de asociarse, todo lo que necesitamos es una experiencia nueva para creer que todos los perros son peligrosos. Esa es su verdad sobre la naturaleza del ambiente. Sin embargo, su verdad no es todo lo que el ambiente tiene que ofrecer de la manera de experiencias en la relación a los perros. Cada perro que existe es peligroso. Absolutamente al contrario, muy pocos serían considerados como amenaza. La mayoría ven a un niño y desean jugar. Ahora, en cada encuentro que el niño tiene con un perro en el futuro, que él creará una experiencia del terror, sin importar la disposición de cualquier perro en particular que él sucede al funcionamiento. Si un perro hace algún movimiento hacia el niño percibirá ese movimiento como ataque real cuando todo lo que el perro deseó hacer es jugar o ser acariciado. De hecho, el niño no podría convertirse así asustado de ser atacado que él dedicará la mayoría, si no toda, de su atención a explorar el ambiente circundante. Para los perros, sus sentidos se convertirán en eventual adaptados a el escoger de sus vistas y sonidos, y cada vez él ve u oye uno, él creará otra experiencia aterrorizante que apenas refuerce sus miedos.
Su foco de la atención atraerá en su atención al objeto de sus miedos de modo que él pueda evitar lo que él ha aprendido que está amenazando. El problema es que él lo que ha aprendido es erróneo en la relación a las condiciones. Eso es que no. Todos los perros son peligrosos. No sabiendo eso, él creerá naturalmente que su terror está viniendo fuera de él en vez dentro de él. En efecto, sus miedos están actuando en su opinión para crear las mismas experiencias que él está intentando evitar causándolo a todos los perros en el ambiente. ¿Qué enfocamos nuestra atención encendido en el ambiente es lo que conseguiremos generalmente? El ejemplo perro que muerde es una ilustración gráfica de esto. Sin embargo, hay otras maneras que nuestros miedos actúan como causa para crear lo que estamos intentando evitar, por eso no somos tan obvios. Recuerde que todos los miedos actúan en nuestra opinión como un mecanismo amonestador para ayudarnos a evitar lo que creemos como una amenaza. Una forma para evitar el objeto de nuestros miedos es simplemente rechazar y reconocer la existencia de la información amenazadora. Otra manera más sutil es crear algunos puntos ocultos verdaderos en nuestra opinión, y es centrarse toda nuestra atención en la alternativa a la información a la exclusión de todo. Estos puntos ocultos excluirán categorías enteras de la información perceptible de nuestro conocimiento, que puede dar lugar a algunas consecuencias desastrosas, especialmente en el ambiente que negocia. Por ejemplo, déjenos decir que el mercado nos está ofreciendo que creamos en él, para tener una buena oportunidad de hacer un poco de dinero, así que nos metemos a continuación y ponemos encendidos un comercio, pero en el mismo tiempo también estamos funcionando con miedo de ser incorrectos. Temeremos ser incorrectos porque, si somos incorrectos, nos forzará a sentirnos lo que se ha acumulado de la energía negativa adentro de nosotros como resultado de ser incorrecta en el pasado. Ahora, si el mercado nos ofrece una opción entre la información que indicaría que nosotros somos correctos o la información que indicaría que nosotros somos incorrectos, ¿qué información enfocaremos naturalmente en nuestra atención encendido? La información que nos hará al futuro, sin el reconocimiento o en vista de las implicaciones de la información que indicaría de otra manera. Una vez más, esas implicaciones podían ser desastrosas. Miremos otro ejemplo de un comerciante que esté asustado de perder. Un miedo de perder presenta un conflicto obvio porque sería difícil para poner encendido un comercio en el primer lugar. Sin embargo, para el motivo de esto el ejemplo nos dejó decir a este comerciante. Era así que ha traído a una oportunidad específico que él manejó funcionar fuera de su miedo bastante tiempo para poner encendido un comercio. Ahora, la clase de información que él enfoca su atención encendido dependerá de lo que lo hace él. Mercado. Si el mercado va contra él estará asustado para enfrentar la posibilidad de otra pérdida, así que él centrará su atención en cualquier otra información. Si el mercado sucede volverse a su punto de entrada, él saldrá del comercio en un suspiro de la relevación, sin importar cuál es el potencial para cualquier movimiento en su dirección. Pero, si el mercado continúa yendo contra él, sus defensas mentales comenzarán a analizar cómo la información amenazadora llega a ser apenas también abrumadora para que él pueda bloquearlo de su conocimiento más de largo. En ese punto él podría fácilmente paralizarse y no poder hacer cualquier cosa en su favor. Eventual su tensión y ansiedad llegarán a ser tan agudas que la única manera que él puede relevarla está saliendo del comercio. Por otra parte, si él se encuentra en un comercio que gana, él se centrará en la información totalmente diversa. Su miedo de perder hará centrar su atención en lo que puede quitarle el mercado de él. En un comercio que gana, él excluirá de su conocimiento cualquier información que indicara cuál es el potencial para que el mercado continúe moviéndose en su dirección, que es la única información que él se enfocó encendido en lugar de un comercio en pérdidas, y en lugar de otro se centra exclusivamente en la información que confirmará sus miedos del mercado, y trazar de nuevo a su punto de entrada o más allá. En efecto, su miedo de perder le hace salir de la inversión o comercio temprano para un beneficio pequeño sin importar el potencial posible de beneficio que era en esa inversión o comercio. Una vez que él esté pensando, si el mercado continúa moviéndose en su dirección original, él angustiado sobre los beneficios dejados de ganar, y se preguntará por qué él no puede cogerlo apenas allí un poco más largo no vendiendo, y es que su miedo de perder ha causado realmente que puede perder todos esos beneficios.
adicionales. ¿A que usted acaba de darse un ejemplo de por qué la mayoría extensa de inversores o comerciantes corta sus beneficios muy pronto y deja correr sus pérdidas? En un comercio que gana, el miedo de perder nos hará centrar nuestra atención en la información de que el mercado va a eliminar nuestros beneficios, obligándonos a que salgamos temprano. En una inversión o comercio con pérdidas centraremos nuestra atención en la información contraria, nos centraremos en que tengamos una recuperación, cualquier cosa con excepción de lo que indicaría que una inversión o comercio es perdedora o con muchas pérdidas. El miedo nos hace actuar sin una opinión de la opción. Cuando estamos asustados, enfrentar ciertas categorías de la información de mercado limitan drásticamente las opciones que percibimos como disponibles. Cortar una pérdida no es una opción si bloqueamos sistemáticamente a nuestro conocimiento de alguna información que indicara que estamos en una inversión o comercio muy peligroso de pérdidas. El permanecer en un ganador no es una opción si nos consumen con el miedo que el mercado va a quitar nuestro dinero para prevenir estos puntos ocultos en nuestra opinión. Nosotros tenemos que aprender a negociar sin miedo. Y para negociar sin miedo necesitamos completamente confiarnos para enfrentar y para aceptar cualquier información que está ofreciendo el mercado sobre sí mismo, y necesitamos poder confiárselo para saber que actuaremos siempre en nuestros mejores intereses sin la vacilación, y sin importar las condiciones. Cualquier esfuerzo requerirá un cierto grado de confianza. Encontraríamos difícil de cruzar la calle, y no nos confiábamos en poder salir de la manera del tráfico próximo. Desde una perspectiva psicológica, la causa del ambiente del mercado apenas causa tantos estragos en nuestras vidas como si nos consigue golpear un coche. Para ser acertados como comerciantes, necesitamos creer en poder ganar con una ausencia del miedo, así que podemos hacer gravámenes mejores de las condiciones y percibir más opciones. Estos son los medios que tenemos que hacer trabajar mentalmente y necesariamente para lanzarnos a cualquier cosa dentro de nosotros que nos harían enangostar nuestro foco de la atención o bloquear específicamente ciertas categorías de la información de nuestro conocimiento. Capítulo 11. ¿Por qué necesitamos aprender cómo adaptarse? Hay una relación directa entre nuestra capacidad de adaptarse a cambiar las condiciones ambientales y el nivel de la satisfacción que sentimos sobre nuestras vidas. Adaptarse a los cambios que ocurren en el ambiente exterior implica que nos estamos cambiando. Mientras que aprendemos más y más de lo que tiene que ofrecer el ambiente en términos de distinciones sobre su naturaleza. Cuanto más distinciones que podemos hacer entre los varios componentes del ambiente y cómo actuamos como fuerza en una y otra, más la información llega a ser disponible para nosotros con nuestra opinión. Pues si ampliamos nuestra opinión de la información disponible, ganaremos un nivel más profundo de entender y de la penetración en la relación de la causa y efecto que tenemos con el ambiente exterior, es decir, cómo el ambiente tiene el potencial de actuar como fuerza en nosotros y cómo el ambiente reaccionará a la fuerza de nuestro comportamiento. Cuanto más profundo es el nivel de nuestra comprensión y penetración, podemos obrar recíprocamente con más eficacia con el ambiente para satisfacer nuestras necesidades y para alcanzar nuestras metas. Satisfacer nuestras necesidades y la realización de nuestras metas crean dentro de nosotros una sensación del bienestar, de la confianza y de la satisfacción sobre nuestras vidas que serían caracterizadas de otra manera por sensaciones del descontento, de la decepción y de la deterioración cuando no podemos rellenarnos nosotros mismos. Éxito, confianza y la satisfacción es toda comparable, se crían a partir de la una y otra, para crear y para perpetuar un ciclo positivo de la extensión mental crecimiento. Y, de la misma manera, la decepción, el descontento y la deterioración también se alimentan la una a la otra para crear ciclos negativos del dolor, de la ansiedad y de la depresión. Emocionales. Para satisfacer nuestras necesidades y alcanzar nuestras metas, tiene que haber un cierto nivel de la correspondencia o del equilibrio entre el ambiente mental interno y el ambiente físico externo. ¿Por qué significa que la correspondencia es un cierto nivel de la comprensión de cómo el ambiente externo trabaja? Nuestras necesidades, intentos, metas, desean lo primero el ambiente mental. Entonces una de las tres cosas puede suceder en un cierto momento futuro en el ambiente físico: son 100% satisfechos, satisfechos parcialmente, o no satisfechos en todos, dando por resultado sensaciones de la satisfacción o del descontento equivalente al grado de cumplimiento
Para satisfacerse, necesitamos obrar recíprocamente con las fuerzas del ambiente mental del exterior. El grado al cual nos satisfacemos es una función de saber el sistema más apropiado de pasos para tomar en la relación a las condiciones externas y en qué medida nosotros podemos actuar en lo que sabemos. Está sabiendo el sistema más apropiado de pasos para tomar en la relación a las condiciones que prevalecen en una función de cuánto hemos aprendido en la relación a lo disponible para ser aprendido. Ejemplo, dibuje un círculo grande con un diámetro de aproximadamente 6 pies. Este círculo representará todo que esté disponible para ser aprendido sobre la naturaleza del universo, no limitada por lo que sabemos de él, pero como existe de cada manera de ser descubierto hasta ahora. Ahora, dibuje un círculo más pequeño dentro del más grande, con un diámetro de aproximadamente 2 pies. Este círculo más pequeño representará todo el conocimiento acumulado del género humano desde el amanecer de nuestra existencia, es decir, que hemos aprendido en relación a lo que tenemos todavía que descubrir sobre las fuerzas que obran recíprocamente de nuestro ambiente y nosotros mismos. Ahora, coloque un punto dentro del círculo más pequeño. Este punto sería, probablemente, una representación justa de lo que cada uno de nosotros como los individuos han acumulado el conocimiento, la penetración y entender en la relación a lo que hay descubierto y hay aprendido por otros, ambos en el pasado y presente, en la relación a todo que todavía está esperando para ser descubierta. El espacio vacío entre los límites interiores del círculo más grande y del círculo más pequeño es básicamente todo que no sabemos ni que hemos aprendido todavía. Individualmente o colectivamente, hay muchas cosas en el ambiente disponible que se experimentarán. Sin embargo, hasta que aprendemos sobre ellas, no las experimentaremos, apenas, pues la gente no podría experimentar energía atómica hasta que fue descubierto, con todo lo que existe en el ambiente, esperando para ser experimentado y para ser aprendido alrededor para los centenares de millares de años antes de que lo descubriéramos realmente. Estos eran los componentes ocultados que tuvieron que ser destapados activamente por alguien. Si no, si el ambiente actúa como fuerza en nosotros de las maneras que no hemos aprendido a entender todavía, despediremos la experiencia como no verdadero o formaremos una cierta superstición. Pensaremos en ella como cierta fuerza desconocida o al azar, hasta que investiguemos y entendemos los fenómenos. Cuando investigamos, aprendemos a hacer bastantes distinción para reconocer todos los componentes que obran recíprocamente y que actúan como fuerza en una y otra para crear el efecto que también creímos que eran al azar, hasta que aprendimos sobre la experiencia. Por años, mucha gente en la comunidad académica creyó que los mercados eran al azar. Este es un ejemplo perfecto de su carencia general de la comprensión de la naturaleza humana. La gente actúa como fuerza en los precios de maneras perfectamente lógicas, cuando usted entiende la lógica de sus miedos. El círculo pequeño representa lo que se ha descubierto, y qué experiencias experimentadas por alguien en alguna vez en la historia humana. Todos los descubrimientos a través de la historia humana han ampliado el círculo pequeño para incluir más y más hasta el más grande. Por ejemplo, el círculo pequeño habría sido probablemente un décimo de su actual tamaño durante las edades medias. Cada descubrimiento cambió desde entonces el ambiente que podríamos experimentar porque agregó algo al ambiente mental que no existió previamente en él. Es decir, como aprendimos, cambiamos la manera que percibimos el mundo alrededor de nosotros, dando por resultado la evolución del pensamiento en el género humano cabalmente. No hay pregunta por qué el conocimiento acumulado del género humano ha aumentado a los niveles que serían totalmente inconcebible o para sobresaltarse la mente de uniforme del más amplio, de la mayoría de las personas de pensamiento progresivo desde hace apenas 100 años. Todo lo que existe ahora que entonces no existió, los coches, los planos, los teléfonos, las computadoras, los etcétera, es el resultado de lo que aprendió y compartió alguien con otros, y por consiguiente cambió la consistencia y el maquillaje del ambiente que vivimos adentro. Pero todo lo que ahora está existiendo como posibilidades desde el principio del género humano. La posibilidad del vuelo espacial ha existido a partir del primer momento que una persona miraba para arriba a una estrella que encendió el cielo y se preguntaba cómo debería ser la luna. Por supuesto, incluso no procuramos hacerlo hasta que nuestro conocimiento se desarrolló a un punto donde el desear mero se podría dar vuelta a una realidad.
Pero sí, ¿qué podríamos ir de nuevo a 1889 y decir a una persona típica de 40 años viejo, sobre su mundo grande, los nietos crecerán grandes para arriba adentro? No hay manera, que él creería cómo serán diversas cosas. Él no lo creería porque él no tendría el marco mental para creerlo, apenas como tendríamos una creencia muy difícil del tiempo que habremos desarrollado en 100 años desde entonces. El punto representa simplemente el mundo que experimentamos como individuos en la relación a cuál sería posible experimentar si tuviéramos dentro de nuestro ambiente mental todo el conocimiento acumulado del género humano. Todos ustedes y yo sabemos pues que los individuos en la relación a todo que no hemos aprendido todavía representarían el sistema actual de las limitaciones desde las cuales funcionamos. Es decir, todo individuo acumularía conocimiento en cada memoria, creencia, distinción, asociación, penetración o entender sobre la naturaleza del ambiente mental físico. Todo representaría nuestras limitaciones personales comparadas a cuál está disponible en el ambiente para experimentar, creer y para entender. Es decir, habrá siempre más información disponible en el ambiente y que nuestras limitaciones personales permitirán que percibamos o que experimentemos. Apenas contemplaban la inmensidad de lo que no sabemos todavía, considerar que cada persona que las oiga actúan como fuerza en el ambiente para cambiarlo de una cierta manera que pueda afectarnos como individuos de una cierta manera de satisfacción o paso satisfactorio. La manera de la cual cada individuo actúa como una causa para cambiar el ambiente, que alternadamente afecta a cada uno, corresponderá al maquillaje de su ambiente mental. Así pues, hasta que usted o yo entiende cada faceta de cada uno, el comportamiento de otro y las maneras en las cuales él puede expresarse al acto como fuerza en el ambiente, que significa el resto de nosotros, después cada otra persona que existe representaría una fuerza exterior desconocida hasta el punto de que no hayamos aprendido sobre la naturaleza humana o la entendería. Podríamos comenzar a completar el círculo pequeño de los puntos para representar el conocimiento individual de cada uno que existe en el planeta, hasta que el círculo casi fue llenado. El espacio en blanco se fue en el círculo pequeño. El conocimiento representa que existe en una cierta forma, que no esté dentro de la mente de alguna persona viva hoy. Podríamos también organizar los puntos en los racimos, donde cada punto traslaparía un pedacito para representar el conocimiento compartido y creencia de diversas culturas, aunque no podrían traslapar demasiado porque todos sabemos algo diferente debido a nuestras diferencias individual en experiencias. Los puntos también tendrían que ser diversos tamaños para representar los niveles crecientes o disminuidos de entender y de la penetración que funcionamos fuera de la relación a una y otra. Por ejemplo, el punto de un niño sería mucho más pequeño que el punto de un adulto típico. El ambiente físico estaba aquí antes de que fuéramos nosotros a nacer, ciertamente con la penetración que necesitamos para obrar recíprocamente con él de una manera tal que poder asegurarnos de experimentar altos niveles de la satisfacción. Por ejemplo, si hubiera una correspondencia de 100% entre nuestro ambiente mental y físico, entonces todo allí debe saber sobre la naturaleza del ambiente físico y que habríamos aprendido ya, y este conocimiento sería una pieza del ambiente mental. Implicado dentro de esta correspondencia perfecta sea una comprensión completa de todas las fuerzas que funcionan en el ambiente físico, junto con una comprensión completa de su relación de causa y efecto. Sabríamos exactamente cómo actuaría el ambiente, pues una fuerza en nosotros para crear experiencia, y respondería el ambiente como una fuerza contraria a la fuerza que nos aplicamos a ella con nuestro comportamiento. Y, por lo tanto, con esta comprensión perfecta nosotros andamos en el sistema más apropiado de pasos para tomar para satisfacer nuestras necesidades, intentos, metas y deseo, dando por resultado un estado completo de la satisfacción. Estoy definiendo el comportamiento como la expresión física exterior de la energía mental que actúa como fuerza en el ambiente exterior. Obviamente, ninguno de nosotros poseen esta clase de correspondencia perfecto con el ambiente. Consecuentemente, es probablemente seguro decir que ninguno de nosotros en las vidas nuestras está en un estado completo de la satisfacción. Sin embargo, cuanto más que entendemos y que lo sabemos sobre las fuerzas que obran recíprocamente detrás de nuestro propio comportamiento y las fuerzas ambientales que obran recíprocamente afuera de nosotros,
cuanto más fácil es satisfacer nuestras necesidades y alcanzar nuestras metas, dando por resultado mayores niveles de la satisfacción que nosotros experimentamos de la voluntad en nuestras vidas. Inversamente, si no entendemos nuestro propio comportamiento, no podemos comenzar ciertamente a entender a cualquier persona, y menos que entendemos sobre el resto de los componentes ambientales que tienen un potencial de actuar como fuerza en nosotros. Después ella estaría amparada para razonar que cuanto menos potencial tenemos que satisfacer nuestras necesidades y alcanzar nuestras metas, dando por resultado sensaciones de la decepción, de la tensión, de la ansiedad, de la infelicidad y del miedo. El aprender y la calidad de nuestras experiencias. Como he mencionado, no nacemos con el conocimiento que necesitamos funcionar con eficacia en el ambiente físico para satisfacernos. Sin embargo, nacemos con la necesidad de saber. Esta necesidad de saber funciona como fuerza impulsora en nuestras vidas que vienen de las profundidades íntimas de quienes somos. Nuestro sentido natural de la curiosidad nos obliga a que exploremos y aprendamos. Por ejemplo, una vez que hayamos aprendido la naturaleza de algo o hayamos logrado una cierta tarea, nos aburrimos y vamos rápidamente encendido algo diferente. El aburrimiento actúa como fuerza interna que nos obliga a que busquemos algo nuevo para descubrir y para aprender alrededor. Las atracciones también actúan como fuerza interna, obligándonos a que nos movamos a través del ambiente para descubrir y para crear experiencias. Tome el objeto de la curiosidad de un niño, algo lo atrae lejos de él y ¿qué sucederá? Él comenzará a gritar o aún lanzará generalmente un ajuste. La suya que grita es una indicación que sus necesidades internas no se están satisfaciendo. El griterío es una forma de afligirse para compensar la carencia del equilibrio entre los ambientes internos y externos. Cuando hemos explorado el objeto de nuestra atracción a nuestra satisfacción, significa que el interior se ha llenado de lo que tiene que ofrecer el exterior. En términos de la experiencia, cuando sucede eso perdemos interés, nos aburrimos, y comenzamos a explorar el ambiente por algo que pudo atraer nuestra atención. Hay otra característica de nuestra naturaleza que apoye nuestra necesidad de aprender. Siempre que aprendamos una habilidad, los pasos implicados en la operación de esa habilidad caen abajo a un nivel inconsciente de la operación, así que estamos entonces libres para aprender algo nuevo. Para aprender una habilidad, tenemos que romper la habilidad en una serie de pasos pequeños y concentrarnos generalmente en cada paso individual hasta que podamos poner todos los pasos juntos en una serie de movimientos eficaces. Concentrándose en cada paso pequeño, enangostamos nuestro foco de atención, al punto donde somos olvidadizos, y cualquier cosa que entrase en el ambiente. Por ejemplo, piense en una época en su vida en que usted ataba para aprender una nueva habilidad, por ejemplo, en un cierto deporte, y mientras que usted intentaba poner todos los movimientos juntos, alguien procuraba conseguir su atención en una cierta materia totalmente sin relación. En tal situación la encontraríamos extremadamente difícil, si no imposible, a la estancia centrada en una, sin destruir nuestra concentración en la otra. Sin embargo, después de que con éxito hayamos hecho de la habilidad un recurso docto, podríamos realizar fácilmente los movimientos mientras que enfocaban nuestra atención a otra parte. Sin esta característica de nuestra naturaleza, a donde nuestras habilidades caen a un nivel de la inconsciencia de la operación, lo encontraríamos casi imposible para movernos más allá del nivel de funcionamiento de un infante típico. Apenas piense, que como cuáles sería si tuvimos que concentrarnos en todos los movimientos necesarios apenas para escoger algo encima de la manera un infante típico. No teníamos siempre la coordinación de ver pasar lo que tomamos totalmente concedido. Tuvimos que aprenderla. Lo aprendimos porque nos atrajeron las cosas en el ambiente que deseamos experimentar con nuestro sentido del tacto. Pues aprendemos cada habilidad, podemos tener acceso automáticamente a la serie de movimientos para ejecutarla. Habilidad así que no tenemos que concentrarnos en cualesquiera de los pasos individuales, y que entonces libere nuestra atención para explorar y para ampliarse continuamente de lo que podemos ser enterados. El aprender es una función desde nuestra existencia. Ocurrirá absolutamente natural con nuestro sentido de gran alcance de la curiosidad y que encontramos nosotros mismos atraídos en el ambiente sobre el cual apenas necesitamos saber todo. En el nivel más fundamental, el aprender sucederá apenas porque estamos vivos y tuvo que obrar recíprocamente con el ambiente mental para permanecer vivo. Aprenderemos algo. Sin embargo,
Eso no significa necesariamente que lo que hemos aprendido es muy útil respecto a cómo puede ser que vayamos a satisfacernos de una cierta manera satisfactoria. Tenemos un control muy pequeño en nuestros años sobre lo que aprendemos sobre la naturaleza del mundo exterior y cómo trabaja. Discutiré esto más detalladamente en un momento, mientras que ampliamos nuestro punto personal, como, en el ejemplo, para aprender más y más de lo que tiene que ofrecer el ambiente de la manera de la penetración sobre sí mismo, aumentamos nuestro nivel de la correspondencia con él. Cuando aprendemos, cambiamos el maquillaje y la consistencia de nuestro ambiente interno. Cada cambio que realizamos en el interior simultáneamente cambia nuestra perspectiva y opinión del exterior. El ambiente exterior es diferente porque estamos funcionando desde nuevas penetraciones y entendimiento como resultado de lo que se ha agregado. Se ha cambiado en el interior. Marcas o señales de cada nueva penetración disponibles para nosotros nuevos y diversas opciones en cómo obrar recíprocamente más apropiadamente con el ambiente para cambiar la calidad de nuestras experiencias. Esto puede parecerse como una correlación obvia entre lo que hemos aprendido y cuánta satisfacción experimentamos en nuestras vidas, pero le aseguro que no es. Si fuera tan obvia, entonces la mayoría de la gente no tendría una hora tan difícil el hacer de la conexión entre las condiciones deterioradas, la carencia de la felicidad o de la satisfacción en sus vidas y su carencia de la penetración, juntada con una denegación para reconocer allí es algo que ella no sabe y que no necesita aprender. Hay siempre mayores niveles de la satisfacción disponibles en cada experiencia hasta que alcanzamos el punto donde sabemos que todo allí se debe saber. Si supiéramos que todo allí se debe saber, podríamos contar con resultados del exterior que correspondería exactamente con el ambiente mental del interior. Esta clase de correspondencia perfecta entre el interno y externo sería el resultado de nuestra comprensión perfecta de nosotros mismos, las fuerzas internas que actúan en nuestro comportamiento en la relación a las fuerzas ambientales externas que actúan en nosotros. Puesto que ninguno de nosotros están en el nivel del conocimiento perfecto, podemos asumir que dentro de cada experiencia que tenemos con el ambiente físico allí tenemos otras experiencias probables resultando de otras opciones que estaban disponibles solamente de un desconocido a nosotros en ese entonces. El punto es que terminamos con cualquiera en corresponder dado de la voluntad de la situación exactamente con nuestro nivel de entender, de la penetración y de la capacidad para actuar en lo que sabemos. Cuanto más nos permitimos aprenden, mejor capacitados estamos nosotros en la fabricación de gravámenes sobre las posibilidades que existen en un cierto momento futuro. Sin embargo, implicada dentro de la declaración precedente es que somos, lo primero, queriendo reconocer que existen otros futuros posibles, no apenas un futuro en el cual nuestras expectativas y creencias sobre lo que hemos aprendido ya nos traban. Tenga presente que todos nosotros sabemos la relación a todo lo que no hemos aprendido todavía y representaríamos el sistema actual de las limitaciones fuera de las cuales funcionamos. Conceptualmente, estas limitaciones individuales no son diferentes de las opciones que cegaron a la gente en las edades medias a creer que la Tierra era plana. Si no estamos dispuestos a reconocer eso en ninguna situación, dar más información, y existen las opciones de que nuestra creencia permita que lo percibamos, si no nunca aprenderemos a reconocer o anticipar la existencia de estas y otras posibilidades de satisfacción. Reconocer la posibilidad que existe un sistema más apropiado de pasos, nos abrimos hasta percibimos y después aprendemos los pasos que pueden conducir a mayores niveles de la satisfacción. El rechazo a reconocer la existencia de estas posibilidades sería igual que demandando que no existe la electricidad antes de que fuera descubierta. Cuando discutimos continuamente el estado que defiende lo que creemos, nosotros sabemos, el ambiente que se parecerá asaltarnos constantemente, dando lugar a sensaciones de la tensión y de la ansiedad. El ambiente externo llega a ser que asalta, porque nos está ofreciendo más para aprender sobre la naturaleza de las maneras de las cuales las cosas existen y estamos rechazando simplemente aprender. De hecho, podemos determinarnos fácilmente si necesitamos aprender algo para funcionar en el ambiente más con eficacia apenas supervisando la manera que nos sentimos. Si nunca hubiera un desequilibrio o una carencia del corresponder entre los ambientes mentales y físicos, entonces teóricamente no tendríamos siempre una razón de sentir la decepción, la frustración, la confusión, la tensión o la ansiedad. Es solamente porque hay un desequilibrio, una carencia de la armonía o correspondencia,
entre el ambiente mental y la comprobación que experimentamos siempre cualesquiera de estas emociones, desagradables, negativas, porque cuando hay un equilibrio entre el interior y el exterior, experimentamos las sensaciones opuestas de la alegría, felicidad y de la satisfacción. Estaría parado para razonar que en cualquier momento sentimos estas emociones negativas, es porque no sabíamos el sistema más apropiado de pasos, dando por resultado la frustración y el desánimo, o no sabemos qué hacer después, dando por resultado la tensión, la ansiedad y la confusión. En cualquier caso, nuestras sensaciones nos dirán sobre el estado de nuestra relación con el ambiente y señalarán siempre la manera que necesitamos aprender para experimentar mayores grados de satisfacción. Por ejemplo, si no estamos experimentando la satisfacción en nuestras relaciones personales, sería demasiado simple asumir que la razón es porque no hemos desarrollado las habilidades interpersonales apropiadas. Es posible que hay ciertas habilidades de la comunicación disponibles que una vez que se adoptó y utilizar puede dar lugar a mucho más relaciones personales de satisfacción y niveles más profundos de la intimidad. El problema es que es justo como fácil asumir que las habilidades apropiadas que conducen a mayores niveles de la satisfacción no existen, o lo que sabemos ya que necesitamos saber, y si ahora no estamos experimentando la satisfacción, él debe por lo tanto experimentarlo en todos. Cuando funcionamos fuera de la asunción pasada, incluso si el ambiente nos presenta con evidencia que niveles más profundos de la satisfacción son posibles, nosotros asumiríamos probablemente que están actuando como si fueran felices por el motivo de las apariencias, que la manera de nosotros no tendrá que tomar la responsabilidad de aprender algo que ellos pueden saber. La primera asunción daría lugar a la investigación, a aprender y a la extensión, conduciendo a mayores niveles de la eficacia y de la satisfacción. Las dos asunciones pasadas conducirían obviamente a más descontento. Los nombres y los lugares pueden cambiar, pero experimentaremos la misma clase de condiciones dolorosas repetidamente otra vez. Estos ciclos del descontento continuarán hasta que reconocemos que allí somos algo que necesitamos aprender e ir sobre la tarea de aprenderla. Un sombrero bloqueará lo que no hemos aprendido todavía. Obviamente, el reconocimiento está allí, es algo que necesitamos aprender, no somos tan fáciles como suena. El hecho reconociendo de que no sabemos algo o que lo que sabemos no son los presentes muy útiles o eficaces para nosotros son una de las paradojas principales de la vida. El dilema que se nos enfrenta es cómo podemos saber lo que no sabemos, y lo que hemos aprendido ya bloqueará nuestra opinión de lo que no hemos aprendido todavía. Por ejemplo, una vez que aprendamos que el negociar es fácil en inversiones o comercios y que se gana rápido, primero se establecerá esa creencia, bloqueará nuestra opinión de la información contraria, que el negociar es probablemente uno de los esfuerzos más duros que uno podría elegir emprender. Cada una de estas creencias, que el negociar es fácil o negociando es duro, daría lugar a la opinión de opciones completamente diversas como estando disponibles del ambiente, dando por resultados muy diversos basados en las opciones percibidas y actuadas encendido. No preguntamos la utilidad o eficacia de lo que hemos aprendido ya, simplemente porque cada uno de nosotros ha aprendido los experimentos de una cierta manera. Es decir, no preguntaremos lo que hemos experimentado apenas porque lo que experimentamos ha significado la realidad de la experiencia, se basa en nuestros 5 sentidos. ¿Cuál está adentro de nosotros? Nosotros, el fieltro, vio, oído, olido o probado. Eso es bastante verdadero, una vez que una experiencia se convierta en una pieza de nuestro ambiente mental en la forma de una memoria, de una creencia o de una asociación, se convierte en una parte de lo que se cree comúnmente para ser de nuestra identidad, y más allá de la pregunta. Sin embargo, estamos abiertos a aprender prácticamente cualquier cosa que el ambiente tiene que ofrecer, si no nos han expuesto previamente de una cierta manera. Empaparemos encima la información nueva como una esponja, sin importar cuáles es. Sin embargo, una vez que esté adentro de nosotros, lo defenderemos contra él, de la información en el ambiente que no deseamos reconocer como parte de nuestro ambiente mental, en vez de la fabricación de nosotros mismos disponible para aprender más de lo que tiene que ofrecer el ambiente de la manera de la penetración sobre sí mismo nosotros mismos de acuerdo con las circunstancias. Defender contra la intrusión de la
Información requiere energía. Esta inversión de la energía se refiere comúnmente como tensión. La definición más simple que puedo pensar para la tensión es que es lo que sentimos cuando somos informados activamente del bloqueo del ambiente. En términos físicos, la tensión no es realmente ninguna cosa diferente de caminar contra el viento. Simbólicamente, el viento representaría varias categorías de la información sobre él. Medio ambiental que no deseamos aprender, nuestros cuerpos que caminan contra él. Viento representarían lo que tenemos ya aprendido que está ya dentro de nosotros. Las dos fuerzas chocan y sentimos la tensión. Una de las ironías más grandes de la vida es que cada uno desea ser correcto. Es decir, cada uno asume que lo que ha experimentado y que han aprendido sobre la naturaleza de las cosas de la manera que existe es la versión verdadera y correcta. La ironía es que cada versión está correcta en virtud del hecho del cual está dentro todos nosotros fue experimentado por nuestra comprobación. Detectar si la vimos, si la leímos, si la oímos, si la sentíamos, si la probábamos, si la olíamos, o cualquier combinación de eso, la experimentamos. Sin embargo, no todo de la versión, de lo que tiene que ofrecer el ambiente de la manera de experiencias, es particularmente útil o eficaz como recurso para obrar recíprocamente con el ambiente de una manera que conduciría a los resultados satisfactorios, apenas porque algo consigue la entrada en nuestro ambiente mental y no significa que esto de cualquier valor verdadero en ayudarnos a satisfacernos. Un niño no tiene ninguna manera de conceptuar cómo sus experiencias se están formando, la creencia sobre la naturaleza de la realidad, los conceptos que han hecho, serían diversas. Condiciones ambientales inferiores muy diversas. Él incondicionalmente toma una experiencia como hecho de la realidad porque la creencia que él está formando se funda en sensaciones y emociones. Él no refleja en sus experiencias para determinar la calidad de la creencia que él está formando. Él no tiene ninguna manera de determinar cómo esta creencia actuará como recurso u obstáculo a una misma expresión en el futuro. El niño no entiende que cualquier creencia que él forme definirá la realidad de una manera que excluya otras posibilidades o que él haga las asociaciones con otras experiencias que aglomeran los componentes del ambiente junto con las maneras que se están limitando y no practico. Muchas de estas creencias estarán naturalmente como recarga de sus atracciones que lo hacen obrar recíprocamente con el ambiente de nuevas maneras. Como todos nosotros, apenas crecerá naturalmente en un nuevo sistema de limitaciones cuando ampliamos nuestros conocimientos aprendiendo que alternadamente nos lanza de cosas que creíamos. Sin embargo, si la calidad de la energía en muchas de nuestras creencias se carga negativamente, después nuestro miedo actuará como obstáculo para uno mismo al expresarse, limitándose lo que podemos percibir del ambiente como posibilidades. Por ejemplo, alguien que creció para arriba constantemente ofendido o criticado por sus padres y sabe exactamente que eso se siente. La creencia que él forma sobre sí y su ingenio de la relación con el ambiente, consecuentemente, era armado en una realidad del dolor. Él no sabría ciertamente, mientras que crecía para arriba, que él formaba una creencia sobre su desmerecimiento relativo como persona. Indignidad es un concepto que él puede no aprender alrededor bien en sus años del adulto, y él puede que nunca aprenda cómo lanzarse de los efectos perjudiciales. Pero en el medio tiempo, su miedo de ser puesto en ridículo y el desprotegido limitará drástico las posibilidades que él percibe en el ambiente para una misma expresión. Muchas posibilidades que se parecen evidentes en sí. Alguien sin este miedo estarían totalmente fuera del reino de la posibilidad de él. Una ironía incluso más grande es que cuanto más reconocemos las posibilidades que nuestra versión de la manera que las cosas existimos no somos tan eficaces de un recurso como podríamos ser, más nos hacemos disponibles para aprender del ambiente, ampliando nuestro punto personal para incluir más de cuál está fuera de nosotros o adentro de nosotros, cuanto más aumenta nuestro nivel de la correspondencia con el exterior, saliendo de menos y menos cuál está fuera allí de con acento agudo ese de nosotros no sabemos alrededor, de tal modo aumentando nuestra capacidad de tener razón. Cuanto más nos permitimos aprender, mejor es la capacidad que nosotros estamos en la fabricación de gravámenes sobre las probabilidades que existen en un cierto momento. En el futuro, ¿cómo no podríamos ser mejores es dejando de aprender algo, cuando usted considera que el ambiente puede actuar como fuerza en nosotros en una variedad casi infinita de maneras, algunas de las cuales sabemos alrededor, muchas otras no?
Podríamos comenzar para anticipar a menos que guardemos en aprender a pesar de lo que sabemos ya. Cuanto más creemos sabemos, más hacemos que el ambiente nos pruebe a nosotros que sabemos, y no somos particularmente útiles o eficaces. El problema es que la prueba podría ser correcta delante de nuestras narices y no tendríamos el marco mental para reconocerlo, a menos que nos permitiéramos estar dispuestos a que nos enfrentaran y que lo consideraran. Si no, si todos supiéramos tanto, no experimentaríamos siempre dolor emocional, porque es una indicación perfecta que no sabemos obrar recíprocamente con el ambiente a nuestra satisfacción por si lo hiciéramos, nosotros. Todo esto debe ser algo evidente porque no es un ser humano. Típico característico recopilar y considerar activamente la información que está en conflicto con lo que sabemos y creemos ya para ser verdad. Sin embargo, considere eso ocultado dentro de la información ambiental que no tenemos aprendido para percibir todavía. En cualquiera de nuestro sistema actual de creencia no tenemos aprendido para hacer las distinciones apropiadas o porque la información la tenemos bloqueando. Hay un sistema más apropiado de satisfacerse que nosotros no tenemos aprendido con todo lo que somos, y fuera de cada uno de nosotros, que espera para hacer una parte de nuestro punto de vista personal. Que no sabemos qué representa toda la información que podría dar lugar a las opciones que tienen mucho más resultados de satisfacción. Sin embargo, puesto que no podemos saber lo que no hemos aprendido todavía y que sabemos los bloqueos de la opinión de otras alternativas que existan, y por satisfacción conseguimos fácilmente estar cogidos en estos ciclos vitales terribles insuficientes, creyendo que todo el mundo es quien tiene que ofrecer, cuando nuestro lío es simplemente el resultado de nuestra inhabilidad de adaptarse. Cuando nos permitimos ser adaptados, aprendemos que hay siempre más opciones disponibles que nuestra creencia y permitiremos que las percibamos. ¿Qué significa me adapto? Debo identificar y cambiar activamente algo que está ya tan adentro de nosotros. Allí es un grado más alto de correspondencia entre el interior y el exterior. Cada experiencia nueva con el ambiente físico crea una distinción en el ambiente mental sobre su naturaleza, toda la información o posibilidades que existen en la misma categoría que la primera experiencia entonces será filtrada perfectamente con lo que aprendimos de esa experiencia. Utilizaré otra vez el ejemplo de un niño. La primera experiencia de él con un perro es doloroso, significando que primero persiga al niño procurado jugar fuera de su sentido natural de la curiosidad. Como resultado de esta experiencia, la voluntad del niño asocia naturalmente todos los perros a él ese pedacito. Lo que él aprendió entonces actuará como barrera mental con cualquier cosa que el ambiente pueda tener que ofrecer con respecto al resto de los perros. He utilizado asociado de las palabras naturalmente para precisar que el niño no tendrá activamente que pensar de la manera limitadora de la cual los perros serán caracterizados en su ambiente mental. Las asociaciones ocurrirán automáticamente, como una función natural de la manera que nuestras mentes se aten con alambre. Él no tendrá que ver, el perro es un pedacito de él. Cualquier perro lo hará recordar el dolor de su experiencia anterior. Como resultado de su primera experiencia con un perro que es doloroso, él asociará automáticamente cualquier encuentro futuro a los perros con su experiencia dolorosa, sin importar cómo es de errónea su asociación o cómo el ambiente puede intentar probar a él que la mayoría de los perros son amistosos y no le causarán dolor. Él no lo creerá, porque él ha aprendido ya sobre los perros, no sobre un perro solamente. Todos los perros, lo hará bloquear la aceptación de esta nueva información en su sistema mental. Sin embargo, si la primera experiencia del niño con un perro es positiva, él no tendrá obviamente ninguna reserva a jugar con ningún perro hasta que él tenga una experiencia dolorosa. En este caso, sin embargo, si lo muerden, él no asociará automáticamente el resto de los perros porque él ha aprendido ya que el ambiente tiene más de ofrecer que esta experiencia dolorosa. Que él aprenderá, eso es nuevo para él, es que no todos los perros son amistosos y que él debe utilizar una cierta precaución al obrar recíprocamente con él hasta él puede determinar su disposición. El niño que la primera experiencia era dolorosa no sabe que él puede experimentar felicidad y alegría con los perros. Él no lo sabe porque él no la ha experimentado. No es algo que él ha aprendido todavía, sin importar la evidencia del ambiente que puede presentar. Ni él aprenderá, probablemente porque él está dispuesto a caminar con su miedo. El resto de la información que le es ofrecida sobre la naturaleza de perros será
bloqueada o rechazada por la energía de lo que él ha aprendido ya. Usted puede enseñarle a un niño cualquier cosa, por favor, sin importar cómo es de erróneo o disfuncional está concerniente a las condiciones ambientales. El niño creerá lo que usted le enseña porque las experiencias se convierten en una parte de su identidad. Cualquier cosa que experimentamos se convertirá en una parte del funcionamiento de nuestra identidad. Cuando digo el funcionamiento, significa que algo está una vez adentro de nosotros, cueste lo que cueste de cuáles es, él entonces tengo el potencial de actuar como fuerza en nuestro comportamiento. Todas estas piezas de funcionamiento que llamamos memorias de experiencias, de la creencia y de asociaciones, alternadamente. Entonces actúan como una fuerza interna para formar nuestra opinión del ambiente que experimentamos fuera del cual está disponible para experimentar. Como usted sabe ya, cada cual de nosotros miedos como individuos es algo que tenemos en un cierto punto en nuestras vidas aprendidas para temer, como resultado de nuestras experiencias. Cuando sentimos miedo, es porque hemos aprendido a percibir las condiciones ambientales como amenazando de una cierta manera, mientras que alguien que no ha tenido una experiencia dolorosa asociada a esas mismas condiciones ambientales ha aprendido a percibir las condiciones del ambiente de una manera totalmente diversa, una manera que corresponde con su experiencia anterior. Una persona puede percibir las condiciones como amenaza, la otra como oportunidad, en el mismo momento, basado en cuál está ya dentro de él. Es decir, que han tomado ya en su ambiente mental, pues la experiencia se determinará cómo perciben las condiciones ambientales, si como oportunidad de experimentar alegría o como amenaza para experimentar dolor y todos los grados mientras tanto. ¿Cuál es realmente interesante? Es que ni uno ni otro podrían ser convencido por la otra persona de la validez de su opinión, porque él la experiencia en el momento se relaciona directamente con lo que han aprendido ya. Preguntaremos generalmente y solamente el valor o algo que está ya adentro de nosotros, como recurso del pasado absoluto. ¿Cuál sería la última prueba que necesitamos finalmente para hacer que reconozcamos que hay algo que necesitamos? ¿Aprender? Dolor. Reconoceremos la necesidad de aprender cuando estamos experimentando el dolor emocional de una gran decepción o lo tensionamos y la ansiedad porque no conocemos qué hacer después, y nos estamos encontrando cada vez más difícil de cambiar de puesto la responsabilidad con lo que estamos terminando para abrir los ojos, porque vamos de nuevo a creer que el negociar es un ejemplo fácil. ¿Por qué consideraríamos que el negociar es difícil cuando sabemos ya que es fácil? ¿Qué nos haría preguntar la utilidad de tal creencia? El dolor emocional de la decepción, como resultado de no poder alcanzar nuestras metas. Una vez que preguntemos el servicio, ¿qué sucede? Un mundo entero de la información se abre a nosotros en cómo podemos aprender a obrar recíprocamente con el ambiente que negocia más con eficacia, aumentando nuestro nivel de la correspondencia. Sin embargo, todo lo encontraríamos en el ambiente para aumentar nuestra comprensión existente ya, a menos que pensemos en algo totalmente nuevo, en algo propio. La única cosa que nos paró de encontrarla antes de que fuera la energía de lo que sabíamos ya, bloqueando a lo que no hemos aprendido todavía. El problema es que si aprendemos algo, los nuevos medios que tenemos que cambiarlo, que hemos aprendido ya, nosotros por instinto intentamos rechazar hacerlo, sin importar cómo es de inadecuado lo que hemos aprendido y podemos relacionarlo con qué necesitaríamos saber para experimentar la satisfacción. Una vez que hayamos aprendido algo, actuará como fuerza para bloquear la otra información que daría lugar a la opinión de otras opciones. Incluso los niños se opondrán a la aceptación de la información que es contraria a lo que han aprendido ya, sin importar cómo es de disfuncional su conocimiento. Todo el aprender es sinónimo con el cambio, si estamos cambiando algo que sabemos ya o aprendiendo algo totalmente nuevo. Si rechazamos cambiar, adaptarse, la adición de dentro de lo que sabemos para crear más distinciones y para cambiar nuestra perspectiva, entonces nosotros no estamos aprendiendo lo que necesitamos saber para experimentar algo diferente en el ambiente externo. Si no hay cambio en el interior, no habrá cambio percibido en el exterior, de tal modo trabándonos en ciclos que se repiten del dolor y del descontento. ¿Cuál es más? Continuaremos sufriendo hasta que el dolor llega a ser tan grande que nos deja sin la opción, con excepción de valorar de nuevo cómo vamos sobre el manejo de nuestras vidas, es decir, valorando de nuevo la utilidad de nuestra creencia. Lo que sabemos llega a ser obsoleto, además de los ciclos del descontento en los cuales nuestro sistema actual de limitación
nos traba hay una razón aún más práctica de aprender cómo adaptarse. Todos nosotros se esfuerzan para obrar recíprocamente con un ambiente físico constantemente que cambia para satisfacer nuestras necesidades y para alcanzar nuestras metas. La manera que obramos recíprocamente con el ambiente que percibimos en relación a cuál está realmente disponible de la perspectiva del ambiente y qué hacemos en la relación a lo que percibimos así somos todos de una función de lo que hemos aprendido. Ahora, sí, usted recuerda, todo que constituye el ambiente físico está en el movimiento constante. Cualquier cosa que está en el movimiento, que incluye todo hecho de átomos y de moléculas, también está cambiando en un cierto plazo. El cambio es una función automática del ambiente físico. Sin embargo, el ambiente mental se compone de la energía de positivamente o negativamente cargada que lleva la información sobre nuestras experiencias, que hemos aprendido las formas en patrones de organización que llamamos creencia y conceptos sobre la naturaleza del ambiente físico. La energía no se hace de átomos y las moléculas y por lo tanto no cambian en un cierto plazo. De hecho, la energía existe en una dimensión no física fuera del tiempo como la percibimos con nuestros sentidos. La energía eléctrica o la energía químicamente producida se puede almacenar apenas iguales que en una batería y la información que lleva se almacena con ella. Es decir, el tiempo no tiene ningún efecto en la calidad de esta energía, el grado de la carga positiva o negativa, y de las maneras en la cual afecta nuestra opinión de la información sobre el medio ambiental y de cómo actúa como fuerza en nuestro comportamiento. Cambiar nuestro ambiente mental para corresponder con los cambios externos constantes que van encendidos en el ambiente físico no es automático. La información almacenada en nuestro ambiente mental sobre la naturaleza del ambiente físico puede permanecer sin cambiar por años o en el curso de la vida, para esa materia, sin importar cómo es de anticuada, o inútil, o aún puede ser dañosa. Y además este conocimiento anticuado continuará actuando como fuerza en nuestro comportamiento, haciéndonos obrar recíprocamente con el ambiente de maneras totalmente inadecuadas concerniente a las condiciones. Incluso si estamos experimentando la satisfacción en ciertas áreas de nuestras vidas, no podemos tomarlo por concedido a las condiciones que hemos aprendido para obrar recíprocamente con estancia de la voluntad como las sabemos para existir. Las condiciones exteriores están en movimiento constante, presentación con diversas fuerzas para aprender alrededor y para adaptarse a. En el ambiente del mercado, por ejemplo, los cambios en condiciones son altamente visibles y generalmente momento a momento, mientras que en otros tipos de ambientes que funcionemos típicamente adentro de nosotros, las fuerzas del trabajo del cambio van un poco más lentas y son menos visibles, pero están cambiando sin embargo. El problema es que las condiciones cambiarán y no reconoceremos necesariamente estos cambios, incluso si comenzamos la experiencia con un cierto grado de descontento, a menos que seamos constantemente vigilantes, y que aunque lo hemos aprendido fenomenal, trabajan, pero pueden estar inmóviles llegado a ser obsoleto. Capítulo 12. La dinámica del logro y de la meta. El grado al cual satisfacemos nuestras necesidades y alcanzamos nuestras metas con cualquier grado de satisfacción somos, primero, una función de nuestro poder de reconocer nuestras necesidades y formular nuestras metas. Esto no es tan simple como suena. Nuestro sentido natural de la curiosidad y nuestras atracciones son las fuerzas internas de muy gran alcance que crean un estado de la necesidad o nos ponen en un estado del desequilibrio con el ambiente físico hasta que las necesidades están satisfechas. Cuando sentimos estas atracciones a ciertas actividades, a la gente o a los objetos en el ambiente, es a menudo difícil visualizar las posibilidades o formular cualquier plan debido a otras fuerzas internas en la forma de creencia, de asociaciones o de memorias que actúen como barreras. Necesitamos entender la relación y los conflictos posibles entre lo que necesitamos o nos sentimos muy atraídos y estas otras fuerzas internas que en un sentido dicen no. El grado al cual satisfacemos nuestras necesidades y alcanzamos nuestras metas con cualquier grado de satisfacción somos, segundo, una función del grado al cual entendemos la naturaleza de las fuerzas ambientales externas que nosotros tenemos que obrar recíprocamente para satisfacer nuestras necesidades y para alcanzar nuestras metas. La profundidad de nuestra comprensión correlacionará directamente con la manera de la cual nos expresamos en el ambiente para crear el efecto que deseamos. Tercero,
es una función del repertorio de las habilidades en que nos hemos convertido para obrar recíprocamente con el ambiente y, cuarto, una función de nuestra capacidad de ejecutar esas habilidades. Cualquier diferencia entre lo que deseáramos, esperado, deseado o necesitado y que conseguimos es simplemente una indicación del grado al cual no hemos aprendido lo que necesitamos saber o evidenciar, y que no tenemos las habilidades apropiadas para hacer lo necesario, incluido como factor en la primera categoría donde no hemos aprendido lo que necesitamos saber es nuestra capacidad o carencia de ese objetivo. Sí. La ilusión determina la disponibilidad de lo que deseamos o necesitamos de la perspectiva del ambiente, es decir, con qué deseos pudimos no haber estado disponibles para comenzar o en la cantidad disponible lo que deseamos o en el marco de tiempo que deseamos o necesitamos, y no teníamos el marco mental para hacer las clases de distinciones para indicar la disponibilidad real de antemano. También tenemos que considerar qué deseos pudimos realmente haber tenido disponibles pero el inapelable, como resultado de aprender a hacer que las distinciones apropiadas, que, alternadamente, nos dan la clase de perspectiva donde podríamos notar su disponibilidad. En estas clases de situaciones que terminamos generalmente encima de decir a nosotros mismos, yo desee, o si solamente entonces hubiera sabido eso, cuando descubrimos luego lo que no sabíamos en ese entonces, habríamos diferenciado en cómo vimos las cosas. A menudo, sin embargo, nunca descubrimos que deseamos, y no conseguimos solamente un cambio de menor importancia en perspectiva. El no saber, por supuesto, era la razón por la que no la conseguimos, porque no sabíamos que allí era necesario algo más lo que necesitamos aprender. Si tuviéramos el marco mental para hacer las distinciones apropiadas, podemos asumir que tendríamos, a menos que algo nos bloqueara nuestra opinión. Puede ser que agregue aquí que cuando obramos recíprocamente con la gente, si utilizamos la fuerza y la manipulación para conseguir que sería de otra manera lo que nosotros estamos haciendo, las cosas está forzando comportarse fuera de su creencia. Si su creencia fuera constante con lo que deseamos de ellas, entonces no necesitaríamos utilizar la fuerza o la manipulación porque existiría un estado de la armonía. No necesitamos utilizar la fuerza o la manipulación en alguien para hacer algo que creen ya adentro. Siempre que lo hagamos, crea un estado del desequilibrio en ellos que rectificarían normalmente por algunos medios de la venganza que acabamos de tener para ocuparse de un cierto punto en el futuro. Como observación general de la condición humana que va junto con esto, la mayoría de nosotros pasamos nuestras vidas intentan cambiar lo que está delante de nosotros para satisfacer el maquillaje de nuestro ambiente interno, cuando todo lo que necesitamos hacer está de la manera que pensamos de cuál está delante de nosotros y cambiaremos la calidad de nuestra experiencia de ella. En la segunda categoría donde no tenemos las habilidades apropiadas para hacerlo necesario para hacer algo, podemos reconocer el sistema más apropiado de pasos para tomar y también para determinar el objetivo de la disponibilidad de lo que deseamos. Eso no significa que tenemos las habilidades para ejecutar esos pasos. Es posible subestimar las habilidades requeridas en lo referente a las condiciones para lograr lo que deseamos, es decir, no sabemos para mejorar, o podríamos sobreestimar nuestras habilidades en lo referente a las condiciones. Además, igual si hemos aprendido las habilidades apropiadas, allí puede ser cualquier número de la creencia o los miedos que actúan como barreras o las fuerzas de la limitación que evitarán que ejecutemos correctamente los pasos que conducen a lo que deseamos lograr. Esta creencia o los miedos puede ser en algo que tenemos un conocimiento consciente de, o pueden ser totalmente del subconscientes. Voy a definir el subconsciente como cualquier experiencia que no tenemos accesos inmediatos con a nuestro proceso consciente del pensamiento. Por ejemplo, alguien podría estar asustado de entrar en el agua, y sea consciente del miedo de él mismo, pero no tener el recuerdo más leve de una experiencia dolorosa asociada a agua para saber por qué él no puede expresarse en esa manera. Hay una distinción muy importante aquí que usted necesita hacer entre el recuerdo y las memorias. Lo que experimentamos en el ambiente se convierte en una memoria, nuestra capacidad de traer a la memoria en nuestro proceso consciente del pensamiento y recuerdo. Algunas memorias son fáciles de recordar porque los caminos a la memoria se almacenan donde quieren que se utilizan mucho. Es decir, recordamos, como a ciertas memorias del recuerdo.
Sin embargo, hay muchas otras experiencias que llegan a ser subconscientes. Estas son memorias que cualquiera hacemos olvidar de cómo recordar porque no utilizamos los caminos o nunca estábamos realmente completamente enterados de que era percibida por nuestros sentidos en el primer lugar. Sin embargo, el punto aquí es que ninguno de los que entra al ambiente mental desaparece o no existe más de largo apenas porque no lo recordamos. Nuestra capacidad de recordar a sabiendas cualquier creencia particular que nos enseñan como niño o nuestra capacidad de no recordar ninguna experiencia en particular no es un factor en la dinámica de cómo cualesquiera de estos componentes mentales actúan como fuerza en nuestro comportamiento. Ni uno ni otro es tiempo de reloj físico para esa materia. Nuestro recuerdo despierto de experiencias puede ser descolorado con el tiempo, pero el tiempo no tiene ningún impacto en la carga eléctrica, calidad de la energía, o la cantidad de fuerza emocional detrás de la carga. Por ejemplo, el viejo adagio que el tiempo cura todas las heridas no es aplicable al ambiente mental. El tiempo curará heridas al cuerpo porque el cuerpo es una parte de una realidad física donde está todo en un cierto plazo el movimiento y el cambiar. Sin embargo, el tiempo no tiene ningún impacto en las memorias almacenadas en nuestro ambiente mental porque el ambiente mental no se compone de materia física, se compone de la energía almacenada que no cambia con el pasar del tiempo. Las heridas emocionales, energía mental negativamente cargada, nunca saldrán a menos que aprendamos cómo lanzarse de ellas o cambiarlas. Piensan que el tiempo cura heridas emocionales, porque después de años de experiencias dejan inadvertidamente para ir del dolor o para construir un sistema de creencia como defensa para blindarse de ella. El hecho, nuestra capacidad aparentemente infinita de resistir el reconocer de lesión y el ocultar de los efectos de heridas emocionales las hace muy evasivas. Sabemos casi siempre cuando hemos dañado nuestros cuerpos de una cierta manera. Si usted se rompe la pierna, usted lo sabe porque usted no podrá caminar. Si no cura correctamente, usted sabrá eso también porque usted no podrá caminar igual que antes o puede estar inmóvil lastimada para caminar. Todavía, las heridas emocionales no son siempre tan evidentes en sí, porque podemos estructurar siempre nuestra creencia para hacer que parezca como si no seamos responsables de los ciclos del descontento y del dolor emocional que experimentamos en nuestras vidas, así el aislador de nuestros propios efectos de energía negativamente cargada. Se está precisando esto porque he encontrado que la mayoría de la gente tiene mucha dificultad para creer que algo que ocurre en ellas en su niñez inmóvil puede afectar cuando ella percibe su ambiente, y cómo ella ahora se expresa. Aunque, cuando usted piensa de él, ¿cómo podría ser? ¿Cualquier otra manera? Todo que experimentamos se convierte en una pieza de nuestro ambiente mental. Todas las piezas entonces actúan como causa interna, afectando cómo experimentamos el ambiente exterior. Una vez más no tenemos que poder recordar por qué aprendimos a estar asustados o a sentir algo de miedo. Incluso no tenemos que ser conscientes para reconocernos a nosotros mismos que existe el miedo porque podemos racionalizar siempre que es algo o las drogas o alcohol del uso para bloquear nuestro conocimiento de él. Sin embargo, sin importar cómo intentamos difícilmente pararnos de la sensación ¿cuál está dentro de nosotros? Las sensaciones todavía están allí. Si no, nuestros esfuerzos de bloquearlas no serían necesarios en el primer lugar. El miedo existirá porque la energía, en alguna parte en nuestra memoria de una cierta experiencia anterior, nos hará sentirla, sin importar si o no nos permitimos que tengan un recuerdo de la fuente. Las memorias, la creencia y las asociaciones no salen con el tiempo, abuso de la sustancia, o intentar ponerlos en alguna parte en el subconsciente que hace más difícil de ganar un conocimiento consciente. Continuarán actuando como fuente de la energía para la manera de la cual escogemos y elegimos la información del ambiente y cómo nos expresamos, porque mientras vivimos, a menos que aprendamos cómo manejarlos. Usted se preguntaba siempre por qué era tan difícil romper un hábito indeseado. ¿Por qué puede ser así que difícil de ejecutar bien algún pensamiento nuestro le planearon? ¿Realmente fueron confiados a? Es difícil debido a cuál está ya dentro de nosotros esos actos como resistencia a nuestro intento. Un intento para hacer algo no es necesariamente una creencia, es decir, fuera de todo que nos proponemos hacer, algunas de esas intenciones será apoyado por nuestra creencia, memorias y asociaciones, y otras no. Cuando hay ayuda, nuestros esfuerzos se parecerán sin esfuerzo, porque no hay conflicto entre ninguna creencia, memorias
y asociaciones que nos proponemos hacer. Sin embargo, si nuestros intentos no están en armonía con nuestra creencia, memorias o asociaciones, el hacerse se convierte en una lucha, donde no podemos permanecer enfocados, convertida fácilmente en distraer, o hace lo que caracterizaría a la mayoría de la gente como errores estúpidos. Tome, por ejemplo, a alguien que fuma, decide que es un mal hábito, y consecuentemente, que confía en dejar de fumar. Así su intento es expresarse como no fumador. Sin embargo, después de que él haya fumado su cigarrillo, pasará su creencia en ser un fumador, comenzará inmediatamente a dibujar su atención a los cigarrillos hasta que las estructuras al punto donde él anhela un cigarrillo y después quiere otro. ¿Qué tenemos aquí? Un conflicto clásico entre un intento que está no solamente en conflicto con la otra creencia, pero el intento de sí mismo no tiene ninguna ayuda estructural verdadera. Es decir, no hay una creencia, el corolario que dice, yo no soy un fumador. La energía para su comportamiento a no fumar tendrá que venir de su buena voluntad consciente de ser una diversa persona en esta área de su vida. Sin embargo, su buena voluntad no niega inmediatamente toda la energía en la creencia que él se ha acumulado sobre los años en ser un fumador. Esta creencia tendrá mucha energía para actuar en su atención consciente, que nota los cigarrillos en el ambiente y que piensa en los cigarrillos, y su comportamiento es tomar uno y fumarlo. Podríamos incluso tener ayuda interna, creencia, memorias y asociación, para lo que nos proponemos hacer y todavía tener dificultades el seguir a través con nuestros planes. Debido a la otra creencia que está en conflicto. El comportamiento que bajaría en la categoría del error estúpido es lo más a menudo posible el resultado de la creencia subconsciente u olvidada que está en conflicto directo con nuestros intentos. El negociar es un ejemplo perfecto para ilustrar esto. Mucha gente dedica mucho de su tiempo, energía y recursos financieros a expresarse como comerciantes. Aprenden mucho sobre negociar, ellos son uniformes mirados altamente por sus pares para lo que saben sobre mercado, pero todavía no pueden ejecutar sus comercios correctamente o la manera que planearon. Hay los comerciantes que pueden hacer constantemente dinero el día después hasta que consiguen unos ciertos límites de alarma, y después dan puntualmente todos sus beneficios de nuevo al mercado en 1-2 comercios. La manera que dan su parte posterior del dinero es totalmente inconsistente con su estilo que negocian mientras que hacían el dinero. Después de que hayan perdido una suficiente cantidad de dinero, van de nuevo a la manera que negocian normalmente y comienzan el proceso de nuevo. Esta clase de comportamiento no es ningún accidente. Sucede por una razón. En cada una de estas situaciones que estos comerciantes habían desarrollado ciertamente estrategias eficaces, realizables en ser acertado, ellos tenía definitivamente cierta creencia altamente estructurada para apoyar su expresión como comerciante. Sin embargo, lo que no han hecho es identificar y descargar un anfitrión entero de la otra creencia, consciente y subconsciente, que está en conflicto directo con el esfuerzo de negociar o de hacer el dinero como comerciante. Por ejemplo, hay mucha creencia relacionada con su educación religiosa que está en conflicto directo con el concepto entero de la especulación, y que está negociando pero está tomando el dinero lejos de otros comerciantes sin los servicios rendidos. Esta clase de actividad no es constante con la mayoría de las enseñanzas religiosas. Otro ejemplo típico es la mayoría de la gente crece con subidas para arriba con la creencia muy de gran alcance relacionada con los éticas del trabajo. Tienen definiciones muy rígidas sobre qué constituye el trabajo y cómo uno gana su dinero. El invertir o negociar no cabe exactamente en la mayoría de estas definiciones cualquiera, sin importar lo altamente sofisticadas que sean sus estrategias para negociar, y convertirse en un acto de negociar inmóvil violará la integridad de cualquier creencia que esté en conflicto con el acto de negociar o de hacer el dinero de negociar. Inexpresado eventual, la energía que acumulaba en esta creencia, que estaba en conflicto, construirá el punto donde el comerciante se encontrará como se comporta de una manera totalmente contrario con sus reglas de inversión o comercio, o el intento para hacer el dinero. A menudo, él incluso estará enterado que él está a punto de hacer un error en lo que negocia, se mira al hacerlo, y en la misma sensación del tiempo impotente para pararse o no se parará hasta que él ha perdido bastante dinero para compensar para el desequilibrio en su ambiente mental. Ahora suceden estas clases de cosas, si no entendemos qué se está encendiendo, podría
hacernos sentirnos inadecuados de una cierta manera, si nos juzgamos áspero. O un sentido de falta de fuerza y del miedo nos superemos porque no tenemos aparentemente ningún control sobre estas fuerzas internas no identificadas que puedan ejercer tanto control sobre nuestro comportamiento, sin ningún conocimiento del problema o de las herramientas efectivas para ocuparse de él. La mayoría de la gente procurará construir barreras mentales para intentar y para bloquear estas fuerzas de manifestar su comportamiento. Obviamente, ella no trabaja, hace la situación entera más asustadizo y uniforme. Aquí es a donde el abuso de la sustancia viene en juego. Por ejemplo, una persona que es un alcohólico sabe que él es un bebedor pesado. En el nivel más fundamental, una persona bebe obsesivamente para separar su intelecto de estas fuerzas internas que él cree que él no tiene ningún control sobre ello. Cuanto más él bloquea, más es la estructura de las fuerzas, y más él tiene que beber para bloquear. Cuanto más que él bebe, el todo deteriora más en su ambiente externo como reflexión de su ambiente interno. Eventual, el ambiente físico, su cuerpo, o ambos deterioran tan gravemente que él no tiene ningún bloque más largo el estado verdadero de su condición. Él entonces reconoce que, sí, soy un alcohólico, y necesito cambiar, significando que, sí, necesito tratar las adicciones en mi vida que me hizo comenzar a beber en el primer lugar. El punto de todo esto es aprender cómo olvidarse de nuestras memorias dolorosos o no hacer caso de la existencia de la creencia que no apoyen nuestros intentos. De todos modos, no reduce su potencial de comportarnos de ciertas maneras. Si deseamos cambiar el comportamiento indeseado, tenemos que cambiar la fuente interna de ese comportamiento, lanzándose de las limitaciones de nuestros miedos curativo, nuestras heridas emocionales, cambiar la polaridad de una creencia, o disuadirla es en conjunto algo que tenemos que aprender cómo hacerlo aprendiendo cómo manejarla. Energía mental. Si la gente supiera de una cierta manera de manejar su creencia, memorias y asociaciones, entonces la clase de ciclos dolorosos del conocimiento forzado descritos anterior nunca conseguiría comenzar en el primer lugar. Hasta el momento he identificado tres fuerzas en la operación constante en nuestras vidas. Primero están todas las fuerzas ambientales externas que tienen el potencial de actuar como causa, donde, como individuos, experimentamos un efecto. Algunas de estas fuerzas ambientales del exterior tendremos cierto grado de comprensión de y otros que no. Nuestro grado de entender y de penetración junto con el grado al cual podemos actuar en lo que sabemos es directamente proporcional al grado de satisfacción que experimentaremos como obramos recíprocamente con el ambiente para satisfacer nuestras necesidades y para alcanzar nuestras metas. Implicado dentro de todo lo externo fuerzas, si las entendemos o no, somos todas las fuerzas del cambio que alteran automáticamente todo hecho de los átomos y de las moléculas, por lo tanto que hacen lo que hacemos saber en términos de utilidad obsoleto en un cierto punto en tiempo. Por ejemplo, la silla que usted se está sentando para leer este libro se está deteriorando en un cierto plazo. En un cierto punto no se podrá apoyar más cualquier peso, haciendo su creencia en su estabilidad obsoleta. Están en segundo lugar las fuerzas internas profundas de la curiosidad y de la atracción, que nos obligan a que exploremos, aprendamos alrededor y obremos recíprocamente con el ambiente de maneras aparentemente predeterminadas. Por ejemplo, hay cosas que estamos naturalmente interesados en aprender alrededor o aprender cómo se hacen, en relación al resto de cosas que están disponibles para aprender alrededor en el ambiente. Solamente nosotros no tenemos ningún interés natural de como alguien que deseó ser músico, bombero, agente o doctor y persigue siempre estas vocaciones dando por resultado sensaciones de la satisfacción profunda sobre sus vidas. Sin embargo, si el ambiente nos fuerza en áreas donde no hay interés natural, experimentaremos un vacío que pueda ser muy difícil de identificar, solo eso que se siente como algo que falta en nuestras vidas. Que cada uno de nosotros como los individuos son naturalmente curiosos alrededor y atraído en el ambiente viene de los niveles más profundos de nuestra existencia. Actúan como fuerzas muy de gran alcance de una misma expresión, obligándonos a que creamos en el ambiente físico el objeto de nuestra imaginación. Persigamos el ambiente físico el objeto de nuestros intereses, a menudo en directo en conflicto con las fuerzas ambientales del exterior, así como fuerzas mentales internas. En la forma de lo que nos han enseñado a creer.
El tercero es las fuerzas mentales representadas por nuestra creencia, memorias y asociaciones. Aunque la creencia, las memorias y las asociaciones son fuerzas mentales, no son iguales que las fuerzas de la curiosidad y de la atracción. La creencia, de las memorias y las asociaciones existen exclusivamente como resultado de las clases de experiencias que tenemos con el ambiente físico. Esto está en contraste a las fuerzas de la curiosidad y la atracción que está en nosotros antes de que seamos natos y nos pareciéramos a ser cualquiera predeterminado en un sentido espiritual o genético. Codificado. Algunas de nuestras creencias, memorias y asociaciones actuarán como recursos positivos para obrar recíprocamente con el ambiente físico con eficacia y con un cierto grado de satisfacción. Otros, sin embargo, tendrán apenas el efecto opuesto. Muchas de nuestras creencias, memorias y asociaciones son recursos para la falta, el dolor y el descontento porque nos traban en percibir lo que sabemos ya tan bien como un corte en nosotros apagados de nuestro sentido natural de la curiosidad. Es decir, actúan específicamente como fuerzas para prevenir cualquier crecimiento mental más que otro. Ahora, puesto que tenemos que obrar recíprocamente con el ambiente físico para satisfacer nuestras necesidades y para alcanzar nuestras metas, la llave a hacerlo para asegurarse de experimentar mayores niveles de la satisfacción es adquirir niveles más profundos de la penetración y de entender la naturaleza de estas fuerzas. Es decir, necesitamos permanecer en un estado constante de aprender. La única cosa que realmente nos para de la continuación de aprender sobre la naturaleza de estas fuerzas exteriores son las fuerzas mentales en la forma de creencia, memorias y las asociaciones que se acumulan y consecuentemente bloquean nuestro sentido natural de la curiosidad, a veces hasta el punto de cerrar el proceso de aprendizaje en conjunto. Allí está un cierto elemento de la verdad al refrán que usted no puede con los nuevos trucos de un viejo perro, a menos que él deba realmente leer, una vieja no aprenderá. Nuevos trucos. No es que es imposible que alguien sin importar su edad aprenda algo nuevo. La cosa no es capacidad. Es más una cuestión de resistencia y de denegación. Que la denegación viene de la suma total de todo nosotros ya crea, esencialmente. Diciendo, olvídese, yo ya sé todo que necesito saber, por supuesto, las consecuencias a tal postura hacia el rodeo pueden ser y son a menudo devastadoras. Y toma invariable siempre a un cierto acontecimiento verdaderamente devastador o a una serie de ellos antes que alguien esté en conflicto con las fuerzas ambientales del exterior, así como fuerzas mentales internas en la forma de lo que nos han enseñado a creer. Preferiblemente esta buena voluntad de cambiar vendrá de en alguna parte con excepción de la desesperación. La idea es aprender cómo reconocer lo que necesitamos. Saber mucho antes que las condiciones deterioran a los niveles de la desesperación. Hacer esto requiere que incorporamos en nuestras asunciones muy fundamentales, mentales del sistema 3 que nos ayuden a mantener una relación sana con el ambiente y a generar la energía detrás de la buena voluntad que necesitaremos para comenzar tal proceso, después de lo cual experimentando las ventajas actuará como la fuerza impulsora detrás de nuestra buena voluntad. La primera asunción es que no hemos aprendido todo lo que allí se debe saber. Y, consecuentemente, van siempre a ser las fuerzas desconocidas que actúan sobre nosotros hasta que nuestra comprensión de todo afuera de nosotros se desarrolla al punto donde tenemos conocimiento simultáneo de todo que va encendido en el ambiente. Las implicaciones aquí son que necesitamos estar en un estado constante de aprender a partir del momento que nacemos hasta el momento que morimos porque nuestro intelecto todavía no se ha desarrollado al punto de la opinión simultánea de toda la información que está disponible en cualquier momento dado. Hasta entonces, nos fuerzan a escoger y elegir la información que experimentamos basado en lo que hemos aprendido a creer. La segunda asunción es que lo que hemos aprendido a creer o por la fuerza poco dispuesto empujada sobre nosotros, como expresión del exterior ambiente o por opción, como una expresión de las fuerzas internas que funcionan dentro de nosotros como nuestra curiosidad y atracción no pueden ser muy útiles con respecto a satisfacerse de una cierta manera. La tercera asunción es que lo que hemos aprendido eso es útil y los trabajos a nuestra satisfacción todavía están conforme a cambio debido a las condiciones ambientales que cambian. Es decir, ¿qué podemos necesitar para saber para experimentar más satisfacción y felicidad en nuestras vidas tendrán que a menudo sustituir parcialmente o invalidar totalmente lo que hemos aprendido ya.
El rechazo a cambiar lo que hemos aprendido ya es virtualmente igual que diciendo que sabemos ya todo lo que está allí y se debe saber, y no necesita aprender cualquier cosa para más allá. Por supuesto, podríamos saber fácilmente si no necesitamos adaptarnos porque estaríamos en un perpetuo estado de la satisfacción. Cualquier cosa menos que una sensación de la satisfacción de nuestra interacción con el ambiente es una indicación que necesitamos para aprender algo.